Gracias a todos por venir. Bueno, hablo en castellano porque hablo en inglés. Everybody knows Spanish. Okay. Bueno, hoy tenemos el placer de que nos acompañe Dida. Casi todo el mundo lo conocéis. Los que no, es un estudiante de doctorado de aquí del OPC y del CRM, ¿vale? Y hoy nos va a hablar sobre splitting de separatrices en Generalized Standard Nodes. Gracias, José. Sí, creo, además, en la sala a todos los conozco, online no he mencionado, pero supongo que casi todos nos tenemos que conocer por aquí. Y bueno, os vengo a presentar el trabajo que estoy haciendo con Inma y Pau desde hace, pues, 2 años y medio ahora. Vale, todos los resultados que voy a presentar un resultado, que es consecuencia de muchos otros. El resultado que voy a presentar está probado, está escrito y se está corrigiendo por mis tutores. Se supone que no hay ningún fallo garrafal y a partir de ahí pues es tecnicismos de escritura y eso. Y sí que a la parte final voy a hablar un poco de qué estoy haciendo ahora en este momento. ¿Vale? Bueno, como ha dicho José, voy a hablar del splitting de separatrices en un setting un poco general, un poco más general del estándar MAP. No sé si lo conocéis, pero igualmente ya lo voy a presentar para que lo conozcáis. Pero antes de eso, como sé que no todos somos de sistemas dinámicos, no está de más una presentación a qué son los sistemas dinámicos, o al menos lo mínimo necesario para entender qué tipo de cosas voy a explicar. ¿Vale? Una definición muy básica de lo que sería un sistema dinámico discreto. Tenemos 2 puntos en el plano y tenemos una función que se aplica a esos puntos. ¿Vale? Pues si tengo x y y, ahí he puesto un ejemplo muy simple en que nuestra f es multiplicar por 2 la primera coordenada, restarle 1 y la segunda dejo igual. ¿Vale? Sistema dinámico entenderíamos como todas las imágenes y preimágenes generadas por esta aplicación. ¿Vale? Solo con esta definición ya podemos observar cosas interesantes, como por ejemplo la existencia de puntos que no se mueven, puntos fijos. En el ejemplo que hemos puesto, pues si considero el punto 1, 1 y aplico f a ese punto, se queda en el mismo sitio. ¿Vale? O sea, no está afectado por el movimiento, digamos, de alguna manera. Vinculadas a este punto, podemos definir 2 conjuntos de puntos. El conjunto estable, que es el que contiene todos los puntos que cuando le aplicamos f infinitas veces tienden al punto, sus imágenes. ¿Vale? Para que para que lo tengamos en mente con un poco de movimiento, si esto es un punto fijo, como en el ejemplo, pues el 1, 1, la variedad estable serían todos esos puntos que conforme vamos aplicando f, este es p, bueno, q, este es f de q, y continuamos iterando. Aquí aplicamos 2 veces f, y al final todos tienden a 1. ¿Vale? Lo mismo podemos definir si pensamos con las preimágenes. Puntos que de alguna forma podemos pensar que han salido del 1, 1. Bueno, en las diapositivas este sería aquí un punto q, este sería el f-1 de q. ¿Vale? Si lo pensamos
yendo hacia adelante en el tiempo, nos estamos escapando del punto P. Estos dos conjuntos podría pasar que coincidan. Si estos dos conjuntos coinciden, lo denominamos homoclínica o conexión homoclínica, separatriz. Significa que todo conjunto coincide. Vale. Normalmente esto, para indicar un poco el movimiento, la variedad estable la dibujamos con una flecha que tiende hacia P y la inestable que sale. ¿Vale? En el caso que estamos explicando de conexión homoclínica, el mismo conjunto que sale coincide con el que entra, de algún modo. ¿Vale? Una vez explicado esto, nos vamos a centrar en qué nos interesan de estos objetos o qué buscamos. Vale. Como ya comentó Ongar en su momento, él planteó, bueno, una frase un poco fuerte, de que encontrar intersecciones transversales de conjuntos estables e inestables es un problema fundamental para la mecánica. Con esta idea en mente y utilizando estudios de Birkhoff, Smail probó un teorema que de algún modo reafirmaba la importancia de estos no sé, eventos. ¿Vale? Aquí lo tenemos dibujado. Tenemos el punto crítico, el punto fijo, la variedad inestable que sale, la variedad estable que entra. La intersección de estas variedades, este punto, aquí lo vemos que es transversal porque digamos que el ángulo entre ellos no es cero, ¿vale? Pues el teorema de Smail lo que nos dice es que si esto ocurre en el plano, automáticamente tenemos una conjugación con la herradura de Smail. Esto es preciso, pero no me es útil ahora explicaros qué es la herradura de Smail y todo lo que conlleva tener la conjugación con esa herradura. Pero sí que puedo deciros que lo más importante o lo que a mí más me interesa es que tener esa conjugación implica que tenemos caos en nuestro sistema. ¿Vale? Cuando digo caos, es una palabra muy usada al día a día de mucha gente, pero en matemáticas es un concepto preciso. Para poner un ejemplo de qué me refiero cuando hablo de caos, consideraremos este sistema. ¿Vale? Tenemos tres cuerpos, dos de los cuales tienen masa igual entre ellos y diferente de cero, y se están moviendo en elipses en el mismo plano. Aquí he puesto un dibujo porque puede que con palabras sea difícil de imaginar. Tenemos los dos cuerpos con masa que se están girando alrededor de un foco común de sus elipses, y después el tercer cuerpo que se mueve verticalmente por esta línea L que es perpendicular al plano. ¿Vale? Lo que nos interesa es ver o estudiar el movimiento de este tercer cuerpo, cómo es afectado por los otros dos. Vale, pues, como os he dicho, nos interesaba el caos. Este sistema contiene caos. ¿Qué significa que contenga caos este sistema? Bueno, pues aquí tenemos el statement formal. Primero fijémonos en lo formal y después os explicaré qué significa esto. Existe un entero m, tal que cualquier secuencia que hagamos con esos sk serán los tiempos de retorno. Ahora dibujaré un poco para que nos quede más. Tenemos la condición de que todos esos sk deben ser mayores a sm. Sm depende de epsilon y es algo técnico que aparece en la prueba. Pero bueno. Corresponden a órbitas de m, o sea, pues a los movimientos que hará m.
Y aquí hay las posibilidades. Una posibilidad, pues series infinitas de esos S. Elija como quiera los S, con la única condición de que sean más grandes que M. ¿Vale? Eso es una posibilidad. ¿Eso qué me diría? Si lo dibujo aquí, para entender cómo sería la trayectoria. Bueno, mi dibujo no va a ser tan bueno como ese, pero más o menos. Y aquí está el M. El primer tipo de secuencia, cogeríamos una configuración que en cada momento M tarda un cierto tiempo en volver hasta aquí, hasta el punto cero. Después, tú eliges tu secuencia que tú quieras y el teorema te asegura que existe una trayectoria de M que cumpla esa secuencia. Hay otro tipo de secuencias que son, o de trayectorias, porque sabemos que es lo mismo, que son las de, digamos, que atrapan el objeto, el M en este caso. Viene desde el infinito, por eso lleva un infinito delante, y a partir de ahí puedes dibujarte la trayectoria que tú quieras. Del mismo modo, tenemos las otras, que son las que se escapa el objeto. El objeto estaba por aquí moviéndose, atraído por las masas, y llega un momento en que se va. Pues tú puedes configurar cualquiera secuencia que cumpla eso. Y el último tipo, pues que se atrapa durante un tiempo y después se va. ¿Vale? Esto es lo que entendemos, o es un ejemplo de lo que sería caos, que podamos tener toda esa variedad de órbitas. ¿Vale? Si el sistema, consideramos el mismo sistema, pero sin excentricidad, o sea que en lugar de ser elipses sean círculos, no tenemos estas secuencias, solo tenemos periódicas. ¿Vale? O sea, con ese pequeño cambio nos aparece toda esta variedad de órbitas y, digamos, toda esa, no sé, riqueza. ¿Vale? Una vez que sabemos qué buscamos y por qué lo buscamos, porque es interesante, yo creo, vamos a ver en qué tipo de sistemas lo buscamos. ¿Vale? Aquí os presento el estándar Map, el que había comentado antes. Esta aplicación fue presentada por Chirikov en su momento y estudiada por las Looking, que es lo que nos interesa a nosotros. Es un mapa que preserva área, bueno, una aplicación que preserva área, y como parámetro perturbativo tenemos esta h, que es más o menos la raíz cuadrada de epsilon. Más concretamente, ahí tenemos la relación. Pero bueno, como primera aproximación es raíz cuadrada de epsilon. Vale, pues que empezó a probar la Zurkin y acabó probando Godfrey, unos 15 años después. Pues primero la Zurkin consideró este sistema y consideró una primera aproximación del sistema, que sería si solo cortamos con el sistema y aquí una h al cuadrado. ¿Vale? Más o menos. No es exactamente esto, pero para que lo entendamos y no nos pongamos con tecnicismos. La Zurkin probó que este sistema tenía una homoplina, ya hemos comentado antes que era, esta W0. Después tenía un punto crítico en el 0. Como es un sistema periódico, el 0 está identificado con el 2pi, o sea, esto no nos lo podemos imaginar como que vuelve. Y añadiendo la perturbación, o sea, considerando todo el sistema, aparece la variedad inestable y la estable. Pero, como podemos ver en el dibujo, que es ilustrativo solo, pero para que tengamos una idea, estas variedades estable e inestable estarán muy cerca de la homoplina. Y esto es un punto clave para poder demostrar, tal y como lo hacen ellos, una fórmula para el ángulo, que es de lo que estábamos interesados.
porque recordemos que lo que nos dice Smale es que si tenemos un ángulo diferente de 0, o sea, una intersección transversal, aparece caos. ¿Vale? Pues Gelfrey dio la fórmula definitiva para el ángulo y como cosas interesantes que debemos tener en mente para los... ¿Sí? Sí, la función es para epsilon igual a 0 y cuando epsilon es positivo se parte o... No es exactamente así. Es por eso que he dicho que no entraba en tecnicismos. Aquí he dicho que el sistema no perturbado sería considerar aquí una h al cuadrado. Que no es exactamente eso, pero para no meternos más. Si quieres después ya comentamos un poco más. Simplemente, una vez haces ciertas modificaciones, el sistema no perturbado tiene esta homoclina. Y cuando lo perturbas, o sea, cuando consideras todo el sistema, tienes variedades que están cerca de la homoclina del otro sistema. ¿Vale? No es que una se transforme en otra, sino que tú tenías un sistema que tenía una homoclina y después tienes un sistema que intuyes que está cerca de ese. ¿Vale? Lo que decía, cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Que aquí aparece esta... Así, Donato. Es este. Sí. Aquí no hay epsilon. No, para dice che lo combina, Eh, associata al sistema. No es epsilon igual a 0. O sea, el sistema no perturbado es considerar aquí una h al cuadrado. Es que no es exactamente eso, pero no quiero entrar mucho en detalle. O sea, lo que hacen es consideran un sistema diferenciable, ¿vale? Que es la derivada x dos puntos igual a seno de x, ¿vale? Después, ven que este sistema tiene el punto crítico a 0 y una homoclina, ¿vale? Y después dicen, bueno, pues si tengo este sistema, ahora voy a considerar el flujo, esto es continuo para todo tiempo, pues ahora vamos a considerar como homoclina aproximada a esta aplicación, porque esto es discreto, todo el rato no estamos en discreto, consideramos esta homoclina pero en discreto, dando saltos de h en h, ¿vale? O sea, si esto tiene una fórmula que sería xt, pues ahora nuestro movimiento, en lugar de ser para todo t, solo es para t más h y así. Esta es la homoclina, ¿vale? O sea, hay como un proceso, no es hacer tender la epsilon a 0 y ya está. Hay un... ¿Vale? Por eso no lo estaba diciendo, es como muchas cosas. Claro, ¿este sistema de dónde viene? Este sistema viene de considerar cortar solo al primer término de este desenvolvimiento de epsilon y coges la h igual a 2. Ahí, la h igual a 2. La primera, que es h elevado a 2. ¿Vale? Bueno, hay una relación, pero no es tan directa. Quedémonos con eso. Lo que decía, el ángulo, por lo que vemos en esta fórmula, es exponencialmente pequeño. ¿Sí? Porque tenemos un menos aquí y la h, que es el parámetro perturbativo, puede ser muy pequeño. O sea que el ángulo será muy pequeño, exponencialmente. Y además, Gelfrey probó que el primer término de esta serie es diferente de 0. Por tanto, como hemos dicho antes, tenemos la intersección transversal y esto implicará pues, que podemos aplicar el teorema.
¿Vale? Ahora, una vez presentado el clásico, el problema clásico, vamos a ver qué nos interesa a nosotros. Pues a nosotros nos interesa generalizar ese problema. O dicho de otro modo, con técnicas similares a ese, intentar probar lo mismo. O algo que se le aproxime. ¿Vale? Por eso, consideramos los mapas estándar generalizados, que tienen esta forma. H continúa siendo parámetro perturbativo, F es analítica en X y H, y como antes tenemos un mapa que preserva área. ¿Vale? Si os acordáis, podemos volver al ejemplo de antes si consideramos que F es epsilon seno de X. ¿Vale? Por tanto, es una generalización. ¿Qué le vamos a pedir a este mapa para poder trabajar de una forma similar a la que lo hizo Godfrey y Lassus? Pues primero vamos a suponer que F vale 0, o sea que el 0 es un punto crítico y además que los valores propios son muy cercanos a 1. ¿Vale? Esto técnicamente es muy hiperbólico y que significaría pues que lo que hemos dicho antes, cuando teníamos un punto crítico y teníamos la variedad estable e inestable, pues que nos vamos lentamente, o que la fuerza de irse y venir es poca. ¿Vale? No es correcto lo que digo, pero más o menos para que lo entendamos. Vale, ¿qué más pedimos a esas Fs? Pues las Fs que voy a considerar pueden ser de estos dos tipos. Pueden ser un polinomio, o sea, primero que se pueden expresar como esta serie de potencias de H, empezando por 2. Si os acordáis, esto lo cumplía el de antes porque la epsilon empezaba por H a la 2. Y que los Fs K X sean o polinomios trigonométricos. En el caso del seno es un polinomio trigonométrico. ¿Vale? Además pedimos pues, que no sean degenerados, o sea que los de grado mayor estén para todo. ¿Vale? Vale, para estudiar las variedades consideramos una parametrización particular. ¿Qué le pedimos a la parametrización? Pues que cuando aplicamos F a la parametrización de las variedades, nos vayamos a tiempo T más H. ¿Vale? Considerando este tipo de parametrización, el sistema lo podemos escribir como este de aquí. Esta ecuación de diferencias de segundo orden. Esa F es la misma, pero ahora tenemos un sistema con una parametrización. Como veis, no nos depende de Y, porque Y depende de X. Después, si encontramos la X, encontraremos la Y. Y las condiciones estas simplemente es para decir que estamos buscando la variedad estable y la variedad inestable. O sea que cuando vamos C a más infinito y a menos infinito, van a 0. ¿Vale? Lo que decíamos antes, que no hemos entrado mucho en detalle y ha habido un poco de controversia. Pues aquí haremos lo mismo. Primero consideraremos la expansión de este operador y al otro lado la expansión de F. Y, como he dicho antes, la aproximaremos por esta ecuación diferencial. Que eso se queda con el primer F0. ¿Qué le pedimos? Pues le pedimos lo mismo que teníamos antes. Que el 0,0 sea un punto fijo hiperbólico y que este tenga una homoclina, que llamaremos X0T. Además, pues para simular lo que tenían ellos, también pedimos que esta homoclina sea de algún modo una buena aproximación de nuestras variedades. ¿Esto cómo se traduce como condición para nuestras Fs? Pues con esta condición de aquí.
sobre dos polinomios, ¿vale? O sea, estamos pidiendo de algún modo que el grado de los polinomios de grado superior, o sea, para una K superior, estén limitados por el primero, ¿vale? Esto es condición para que la homoclina del sistema que tenéis en pantalla sea una buena constante. Y ahora una condición técnica que sí que vamos a pasar de refilón, porque esto ya tiene que ver con el modo de probar las cosas. Pedimos tener una única singularidad cercana al eje real. Esto es cuestión de cómo sabemos probar. Nadie dice que no se pueda probar con un caso diferente, pero con los métodos que utilizamos, para utilizar los métodos que estamos utilizando, no podemos tener más de una singularidad. Bueno, y otro cambio respecto a lo anterior. En lugar de buscar una fórmula para el ángulo, buscaremos una fórmula para el invariante de Lazuli, que tiene esa forma. Básicamente, esto es nuestro caso, ¿vale? Nuestras variedades estable e inestable. Aquí tenemos el punto de corte y antes Geoffrey y Lazuli buscaban un ángulo y ver si era diferente de cero. Nosotros, en lugar de buscar el ángulo, buscaremos esta área, que como veis tiene una relación entre uno y otro. ¿Por qué nos fijamos en este área y no en el ángulo? Pues porque, como dice el nombre, es invariante. ¿Qué significa que sea invariante aquí? Pues como vemos en el dibujo, si tenemos un punto de corte entre las dos, no tenemos solo uno, tendremos infinitos. Esto no lo he probado, pero es conocimiento general de la área. ¿Y qué pasa? Pues que este invariante de Lazuli es el mismo para este P que para este que para este. En cambio, el ángulo puede cambiar. Por tanto, de algún modo es mejor esta cantidad que la otra. Nuestro resultado. Pues nuestro resultado es que hemos encontrado el primer término del invariante de Lazuli y además hemos probado que todos los demás son más pequeños. Explico un poco este primer término. Aparecen resaltadas algunas cantidades que son importantes. T0. El T0 del exponente es exactamente la singularidad de la homoclina que hemos enseñado antes. ¿Vale? Esto es importante porque nos indica que para probar este resultado, de algún modo tenemos que irnos a los complejos, no nos podemos quedar a los reales. Esto es muy técnico y no vamos a entrar en ello, pero es importante que lo sepamos. La otra cantidad que está resaltada es esta capa. Esta capa está ahí porque este resultado sirve para los dos tipos de f's que hemos presentado. La capa es 0 cuando es trigonométrico y la capa es nu0, que es el grado del polo de la homoclina. ¿Vale? He resaltado también esta ρ. Esta ρ, si os fijáis, es justo lo que nos deja anomenar al primer término. Si esta ρ fuera 1, no tendríamos resultado. Y no es que no sea 1, sino que debe ser así de grande. O sea, esto es bastante grande. ¿De dónde viene esta ρ? Pues esta ρ viene de lo mismo que estábamos diciendo antes, de la forma de probarlo. Solo ahora, y después nos olvidamos de esto, pero así entro un poco más en detalle, yo consideraré un dominio de este tipo, ¿vale? Y esto es la singularidad en cero. Pues ¿dónde aparece la ρ? La ρ es la distancia que considero hasta el dominio, ¿vale? Simplemente para que veáis que es importante, porque si yo me pudiera aproximar un poco más, este resultado, de algún modo, el Lazuli invariant sería un poco más pequeño. Pero bueno, esto no se puede hacer. O sea, necesito una ρ como esa para probar las cosas. ¿Vale?
Pues ya está, ahora que tenemos el resultado, que es el único resultado que voy a probar hoy, vamos a intentar dar unas ideas de cómo se prueba. Vale, primero vemos, bueno, no es difícil ver que la subkin invariant se puede escribir de esta manera, donde ya vemos que hay cosas importantes a estudiar, como es, pues, las variedades y su diferencia, muy importante. Como hemos fabricado nuestros sistemas para que las variedades estén cerca de la homoclina, vamos a usarlo. Después, nuestra parametrización la escribiremos como la homoclina, un término que también es igual, que depende de la homoclina, y los términos diferentes que le vamos a llamar x2. Vale, este x1, ¿de dónde aparece? Cuando empecé a probar las cosas, no conseguí este x1. Y llega un punto de la demostración que no funciona. Después te das cuenta de que, ¿por qué no funciona? Pues lo típico que nos pasa a todos. Pones a mirar qué es lo que está fallando y te das cuenta de que había unos términos que este x1 está absorbiendo que te molestaban. Después, ¿cuál es la idea? Pues bueno, vuelvo a empezar y considero unos cuantos términos que me están molestando. Como esos los quito, después ya no me molesta nada y todo funciona. No es una idea ni nueva ni nada, simplemente si tuviéramos un sistema diferente y intentáramos encontrar resultados similares, puede que en lugar de coger este x1 como yo lo he cogido, que es cortito, deberíamos coger muchos más. Da igual, el punto es que ese problema se puede solucionar considerando más términos. ¿Vale? Este x1 se calcula a mano. Sí. ¿Son los mismos de x0 o...? No, claro. No. O sea, x0 tiene un orden y x1, como son los siguientes, tiene un orden más pequeño. Sí, porque si no nos iría siguiente, estaría mezclado con el x0. Sí, o sea, tal y como lo escribo, es tener un término en común que es x0, otro término en común que es posterior, digamos, en la expansión. Si hicieras una expansión en h, este sería el siguiente. Y nos quedamos con los que no conocemos. ¿Vale? ¿Donato? Vale, pues como nosotros teníamos una expresión para las variedades, estable e inestable, de la misma forma, utilizando lo que conocemos de x0 y x1, podemos encontrar otra ecuación para las nuevas incógnitas, que son estas x2. Con un argumento de punto fijo, que no me voy a detener en ello, pero se puede ver que estas x2 existen. O sea que las hemos fabricado, pero realmente existen y tienen el tamaño que deben tener. Ahora que ya conocemos la existencia de las variedades, vamos a detenernos en mirar su diferencia. Como teníamos una ecuación para cada una de las dos variedades, podemos obtener una ecuación para su diferencia. ¿Vale? Igual que hemos hecho antes, vamos a estudiar esta ecuación. Con métodos similares, obtenemos esta expresión para la diferencia. He resaltado las cosas importantes que vamos a utilizar. Ya no nos acordamos, pero en la siguiente slide aparecerá la fórmula de la subkin, que es lo que nosotros tenemos en mente para calcular. Y estos dos hechos, el que este determinante será 1 y que esta beta 1 se escriba como de esta forma, nos sirve para simplificar un poco el determinante que teníamos dentro de la subkin invariant. Y ahora solo tenemos este determinante con esta expresión. Si derivamos, obtenemos el invariante de la subkin. Con todo el estudio que llevamos hecho ya, en este punto,
podemos discernir que el término importante o el más grande es esta derivada de C2 partido H. Por tanto, ahora nos gustaría encontrar un primer término de este. ¿Vale? Aparte de eso, con la información que hemos obtenido, ya podemos saber y demostrar que la invariante de Azukin va a ser exponencialmente pequeño. O sea que en este punto el exponencialmente pequeño ya lo tenemos. Vale. Hemos estudiado todo lo que podríamos estudiar de nuestra ecuación, pero no tenemos suficiente información. ¿Qué se nos ocurre hacer? Pues, primero, como hemos visto, el exponencialmente pequeño llevaba esa T0 encima. Esa T0 era el polo, como hemos dicho. Eso nos hace intuir que, de algún modo, que va a ser importante esa T0. Y las cosas que pasan cerca de T0, presumiblemente van a ser importantes. Por tanto, hacemos este cambio de variables para situarnos cerca. Con este cambio de variables obtenemos otra ecuación y si cogemos la h igual a 0, obtenemos la linear equation, que es famosa porque mucha gente la utiliza. Ahora vamos a estudiar esta ecuación. Estudiando esta ecuación obtenemos existencia de unidades de soluciones de esta ecuación y una fórmula para su diferencia. Que nos quede en mente, hemos cogido una ecuación que es mucho más sencilla que la anterior. Por tanto, podemos dar más información sobre sus soluciones. ¿Qué es el próximo paso? El que llaman matching, que es intentar ver pues, que realmente nuestra intuición de conseguir una mejor aproximación es real. Como tenemos fórmulas para las variedades estable e inestable y tenemos fórmulas para las soluciones de la linear equation, podemos encontrar una ecuación para su diferencia. Obtenemos la ecuación para su diferencia y estudiando esta ecuación obtenemos que realmente las soluciones que nos da la linear equation son buenas aproximaciones de nuestras variedades. Con esto en mente vamos a definir o construir esta T0 que va... ¿Sí? Sí. Bueno, es igual a número, ¿sí o no? Sí. Entonces, no significa sacando de cero, ¿no? Vale. Es igual. Vale. Voy a poner el ejemplo de x0. x1 y x2 funcionan igual. x0, cerca del polo, son como esto. ¿Vale? Si hacemos el cambio de variable, tenemos que x0 bueno, ahora tenemos que hacer el cambio inverso, ¿no? Pues aquí me queda x0 de t más z k de zh a menos un 0. ¿Sí? Por tanto, esto de aquí, de algún modo, este cambio nos dice que queremos deshacernos de las h's. Esto de aquí acá, aquí tenemos h a menos 0 de z a menos 0. ¿Sí? Pues lo que estamos haciendo es definir esta phi 0 de z como esto sin la h. ¿Sí? Sí, primero haces el cambio de coordenadas
haces el cambio de x a las phi y después haces tender la h a 0. O sea, de algún modo aquí lo que estás es cancelando las h's que te salen del cambio de coordenadas. Y como ya no tienes h's en el primer término, si haces tender la h a 0, te quedas con el primer término y todos los demás, que puede que sí que tengan h, se van a cancelar. Bueno, lo haces y sale, o sea, no se anula todo. ¿Vale? Ya está bien definido y todo. Vale, ¿por dónde íbamos? Así, hemos definido la D0. Es, esperemos, una buena aproximación de la diferencia. Utilizamos o sea, toda esta expresión tan extraña de aquí, simplemente es coger la diferencia de las soluciones de la inner equation y hacer el cambio de coordenadas. ¿Vale? O sea, estos P sub I super K son los mismos que teníamos para la cambio y supongo estos son los mismos, pero le hemos hecho un cambio de coordenadas. ¿Vale? Y finalmente vemos que es una buena aproximación. Volviendo a la invariante de la Zutkin, que era lo que queríamos calcular, solo nos quedaba ver que este límite interno, que ya sabíamos que era el dominante, una expresión para él. Pues, por un lado, tenemos exactamente definida esta P-1in, que es la P que toca más el cambio de variables, y que la diferencia que hemos creado y la que teníamos es buena. Por tanto, como resultado, obtenemos la fórmula deseada. ¿Vale? Hasta aquí todo lo que he hecho. ¿Qué estoy haciendo ahora? Pues, si os fijáis, esto nos responde a nuestra pregunta. No sabemos si es una intersección transversal o no. ¿Por qué? Porque yo tengo una fórmula para el primer término, pero no sé si el primer término es diferente de 0. Si no sé si mi primer término es diferente de 0, no puedo decir nada. ¿Qué hará este término ser diferente de 0? Pues si os fijáis, la única cosa que puede cambiar es la P, porque todo lo demás está dado. ¿Vale? Pues, ¿cuál es la idea? Ver que esta P sea diferente de 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si os fijáis, por todo el proceso que hemos hecho, esta P viene de estudiar la inner equation. Pues vamos a estudiar la inner equation un poco más detenidamente. ¿Cómo se traduce eso? Pues vamos a utilizar una Complete Assisted Proof, o sea, vamos a usar el ordenador para donde nosotros no llegamos, para primero probar lo mismo que hemos probado antes, la existencia y unicidad, pero para un dominio fijado. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar eso para calcular exactamente nuestras phis. ¿Vale? ¿Por qué queremos nuestras phis exactamente? Porque eso nos permitirá obtener un intervalo donde vive la P. Y finalmente, si ese intervalo no contiene el 0, nuestra P será diferente de 0. Sí o sí. Por eso es una Complete Assisted Proof, porque tenemos una cajita que estamos seguros de que nuestro valor está ahí dentro. Si esa cajita está fuera del 0, estamos bien. Vale, pues hasta aquí. Siento mucho haberme alargado un poco más de lo previsto, pero si tenéis cualquier pregunta, pues ahora es el momento. Gracias. ¿Preguntas? Yo solo tengo una pregunta. Y es que dices que el T0 es la... Bueno, la singularidad, pero es única. O sea, es la única singularidad. No es la única. Puede haber muchas. Pero le he pedido
sea, sea la más próxima al eje. Porque, como he dibujado antes, voy a estudiar mis variedades en un dominio unos complejos, dejando fuera todas las singularidades. Si yo conozco cuál es la singularidad más próxima al eje, puedo calcular un ángulo para que todas las demás me queden fuera del dominio. Pero y es muy importante que esté, por ejemplo, en el plano de las y positivas de los complejos hacia arriba. O sea, podría ser simétrico. Es que es el simétrico, porque no sé si lo he dicho, puede que esté en los slides, pero aquí las variedades son analíticas. Como son analíticas, si la homogénea tiene un cero arriba, también lo tiene abajo. O sea, por eso el dominio es simétrico, porque aquí no lo estoy dibujando, pero aquí tengo el conjugado. Y dejo fuera las dos. Y como son analíticas, además puedo estudiar las cosas solo en el eje, encima del eje, porque va a pasar lo mismo.